Hoy cerramos nuestra serie y por fin espero que esta semana que terminó hayamos leído Ruth y Primero de Samuel. Justo anoche llegábamos a este capítulo 17 de Primero de Samuel y mañana vamos a seguir avanzando todo Primero de Samuel hasta el jueves. Puedes y vas a releer desde hoy hasta el jueves todo lo que vamos a tratar de alcanzar a ver hoy. Quisiera cerrar Primero de Samuel ya. Venimos predicando Samuel desde el 2023 con la serie de Samuel, 2024 con la serie de Saúl, y ahora estamos en la serie de David. Y Samuel es un libro de transición espiritual, pero también nos habló Saúl de la traición espiritual. Cuando no alcanzamos a transicionar en nuestra vida, cuando no dejamos atrás el viejo hombre, la carne, el mundo y las asechanzas del diablo, lo único que nos queda es la traición. Y cuando hemos estado traicionando, lo que necesitamos ahora es un corazón espiritual. Así que, ¿qué hemos estado viendo? Aparte de lo que hemos hablado estos últimos 4 domingos, ¿de qué tratan estas últimas 4 horas y 30 minutos que hemos estado invirtiendo aquí? El pastor hablaba hace un momento en la Cena del Señor y pareciera que nos pusimos de acuerdo, obvio que lo estamos en la palabra del Señor, pero también en el Espíritu Santo, que el trabajo, el esfuerzo que hacemos por estar aquí es monumental. Todos los que están aquí hoy están haciendo un cuádruple esfuerzo a cualquier otro ser humano. Todo ser humano tiene que atender su propia vida, número 1. En segundo lugar, tiene que atender a su propia familia, número 2. Y en tercer lugar, tiene que atender un trabajo o alguna forma de sostenerse y de avanzar en la vida y cumplir metas y sueños. Pero cuando uno decide ser cristiano, no abandona nada de eso. No abandona su humanidad, no abandona su familia y no abandona su trabajo y su impacto secular, social y terrenal. Aborda una milla extra. Aborda el barco de la salvación en la que implica algo más. Cuando dice la palabra que somos siervos inútiles por hacer solo lo que se nos pide, el Señor quiere que seamos mucho más, que demos un paso más adelante. Y el 4 de mayo, hace un mes, entendimos que estamos en una batalla espiritual y tenemos que despertar. La batalla nos está ganando. Estamos perdiendo reclutas y estamos perdiendo veteranos de guerra. Estamos perdiendo a la juventud y estamos perdiendo el impacto que nuestra sociedad necesita. Además, vimos que la única forma de ganar la batalla es con el Hijo de David, Jesús el victorioso guerrero. El 11 de mayo tuvimos que estar haciendo un énfasis en recordar nuestro primer amor, el amor que tenemos con Jesús la primera vez se enfría. Pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles y somos humanos que nos enfriamos. No podemos mantenernos no queremos mantenernos, porque sí podemos mantenernos, pero no queremos. Y estuvimos viendo al recordar nuestro primer amor, la importancia profética del linaje de David y cómo todas las promesas de la Biblia apuntan a Jesucristo. El 18 de mayo, apenas hace 15 días, nos enfocamos en estas palabras claves de la serie: respeto y fidelidad. El respeto a la palabra del Señor y la fidelidad al amor que Dios nos ha dado a través de su Hijo y a través de todas las bondades que derrama en nuestras vidas. Y pudimos avanzar un poco en la infancia de David. David significa amado. David significa estimado. Y en toda su infancia y su juventud fue exactamente lo contrario a eso. Se burlaban de él, lo molestaban, le perseguían. Pero todo esto era una preparación. Y el domingo pasado, que nos enfocamos un poco más en el clímax de la vida de David, en su juventud, ya de 21 años, enfrentando a David, al Goliat, al gigante Goliat, recordamos que tenemos un marco de análisis para estar viendo la vida de David en este instante de su vida. David, como cualquier ser humano que somos nosotros, va a tomar decisiones muy difíciles, muy apremiantes. Y lo vamos a perder. No vamos a hablar de eso. David es el héroe. En toda esta serie es el hombre de Dios, es el del corazón espiritual. Pero cuando llega al reinado, se empieza a desgastar. Y cuando va a terminar el reinado, su familia está destruida por completo. Hoy nos vamos a enfocar
en este marco de referencia que tenemos en Apocalipsis capítulo 2, si quieres no lo busques, lo tienes en tus notas, solo quiero que recordemos que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 encontramos el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso va a tener el Señor Jesús, el Señor de gloria va a tener con David, tratando de recordarle que dejó su primer amor y que cometió cosas innombrables por haber dejado su primer amor. Ese es el problema, dejar el primer amor. Hoy, aquí que hacemos cortocircuito, como decía el pastor, nos vemos, nos animamos, decimos ahora sí, no voy a fallar. Y se nos olvida el primer amor, casi saliendo de aquí, casi llegando al hogar, casi entrando a trabajar mañana. No, ese es el problema, olvidar el primer amor. ¿Cuál es la solución? Versículo 5 de Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice después, y haz las primeras obras, pues si no, y ya vienen consecuencias. La respuesta al primer amor es recordar de dónde caí, dónde me llevó el Señor, de dónde me rescató, arrepentirme y volver a hacer las primeras obras. ¿Qué hacías la primera vez que fuiste salvo? ¿Qué pasó cuando conociste el Evangelio? ¿Cómo empezaste a vivir tu vida diferente y ahora que te has acostumbrado, que te has estancado, que te has ambientado y dices el libreto que queremos escuchar, pero que no tiene resonancia en tu vida práctica y cotidiana? ¿Pero cómo? ¿Cómo regreso a mi primer amor? Sí, recuerdo, me arrepiento y hago las primeras obras. ¿Pero qué es el primer amor? Apocalipsis 2:2 dice así, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Primer amor es obras, primer amor es trabajo, primer amor es paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. David está enfrentando esto. Encontró a un malo, el malvado Goliat, y lo derrotó. Y ahora se va a encontrar a unos llamados reyes, apóstoles, líderes, y los va a encontrar mentirosos. Y todo lo que hemos estado viendo en estas 4 semanas, los hemos adornado con 13 preciosos salmos. Les recuerdo que yo me he tomado libertades homiléticas para hacer encajar los salmos sueltos de David, que no tienen ninguna referencia histórica ni bíblica de que un salmo pertenece a esta escena. No, hay apenas 15 salmos de David que dicen dónde sucedieron y cuándo, pero los demás 68 están sueltos y se suponen cosas. Recuerden que los salmos es poesía bíblica. La poesía bíblica tiene la facultad de ser amplia, de ser libre en sus temas y en sus aplicaciones. Como estudiamos en hermenéutica hace unos años, o si no has estudiado y quieres estudiar, tienes que recordar que la Biblia tiene una sola interpretación. Hay una sola forma de entender la Biblia, de vivirla y aplicarla. Una sola interpretación y múltiples aplicaciones. Nosotros al leer la Biblia la entendemos y al entenderla la codificamos y tenemos lo que dice el mensaje. Pero el Señor, cuando quiso comunicar lo que escribieron los autores originales, tenía un mensaje para ese punto, pero hoy tiene un mensaje con múltiples y dinámicas aplicaciones profundas y prácticas para ti y para mí. Nada más por repaso, el 11 de mayo vimos el Salmos 14, 53, 110 y 17. Te paso el bosquejo. El 18 de mayo vimos el 23, el 86, el 69, 118 y 4. Y el 25, la semana pasada, vimos el 5, 12, 8 y 9. Ahora bien, hoy vamos a ver, no los vamos a poder ver todos, pero hay 8 salmos escritos de David cuando huía por su vida, cuando corría despavorido del Saúl más loco que hay en la Biblia, cuando trataba de salvar su vida. Vamos a abordar solo 6, el 34 y 56 tendrán que quedarse pendientes, pero vamos a ver el 52, 54, 57, 59 y 63 y 142. Son salmos muy interesantes, muy profundos. Y esto es respeto y fidelidad. Dice el versículo de Apocalipsis 2, versículo 3, parte B, cierre de la serie. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El primer amor es no desmayar. El primer amor es trabajar arduamente. El primer amor es paciencia y el primer amor es sufrimiento.
¿Lo tenemos? ¿Lo vivimos? Hoy vamos a ver este mensaje que he titulado Trabajar sin desmayar, el respeto de David. Pudimos ver respeto y fidelidad, el amor de David. Vimos la paciencia sufrida, la fidelidad de David. Hoy cerramos esta serie con trabajar sin desmayar, el respeto de David. Vamos a orar para comenzar. Señor, cuántas gracias te doy por tu palabra y gracias te doy por esta congregación que quiere aferrarse a ella. No tenemos a dónde más ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna y hacemos bien en acudir a ti para encontrar seguridad, para encontrar cómo servir, cómo sujetarnos unos a otros, cómo ser santos en una tierra de Saúles que se han depravado y se han perdido, y cómo ser salvos de una generación perversa que demandan señales y milagros. Señor, nosotros creemos en ti por amor de tu nombre, porque te amamos, porque respetamos tu palabra y queremos serte fieles en medio de todas nuestras infidelidades. Y sabemos que esto significa arduo trabajo, paciencia sufrida. Ayúdanos a no desmayar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Samuel capítulo 17, la batalla épica. David derrota a Goliat. Eso llevó todo el mensaje la semana pasada, no era el plan, pero no hubo otra forma de hacerlo. Ese es el punto clave y clímax de David. David en ese momento, al lanzar la honda contra la frente de Goliat y matarlo, termina con su vida pastoril. Nunca más regresó a su hogar en Belén, más que de visita, más que para rescatar a sus padres, más que para otras razones, pero nunca más regresó a cuidar el rebaño. Se había graduado, había durado 19 o 20 años cumpliendo la voluntad del Padre. Casi los mismos años que Jesucristo se mantuvo fiel a María y a José como carpintero. Y eso es importante que entendamos en nuestras vidas. No llegamos de la noche a la mañana a convertirnos en algo. Es un arduo trabajo. Y David desde los 6 años que fue su primer encargo de cuidar las ovejas y saber cómo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Y parece que es a los 12 cuando visita el palacio. Una primera vez porque Saúl ya se empezaba a volver loco. Y de los 12 a los 16 cumplía esa labor intermitentemente. Pero parece que a los 16 Saúl ya lo nombra paje de armas. Y entre los 16 y 20 años David llega a enfrentarse con este Goliat. Un muchacho ya alto, no tan desarrollado como hombre. Su proceso sigue siendo como humano, como familia. Pero ahora Dios lo quiere como rey. Y se ha graduado de la labor pastoril. Él está graduado por 20 años de servicio al Señor, donde ha sufrido pacientemente burlas, escarnio, molestias, pero también ahora está en un palacio y cree que las cosas van a ir mejor. Capítulo 18 de Samuel, versículo 14. Es la clave del versículo de hoy, dice 18:14. Nos va a hacer un eco y un recuerdo de un David anterior llamado José. Dice Samuel 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Hoy queremos que Jehová esté con nosotros, pero ¿nos portamos prudentemente en todos nuestros asuntos, como humanos, como familia, como trabajadores productivos en esta sociedad que necesita de nuestro trabajo para bendecir a otros? ¿Y como cristianos? David, cuando estas palabras resuenan aquí en el 18:14 de Samuel, no vuelven a resonar después. No vamos a encontrar estas palabras sobre David después porque él dejó de comportarse prudentemente. Y pasaron años. Estamos en los 20 de David y vean lo que dice el 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, recuerden, David se quedó una velada entera hablando con Saúl, horas y horas, y Jonatán se enamora de David. ¡Ah! No se escandalicen. El enamoramiento no es algo erótico, sexual y que malinterpretamos y tenemos estereotipos muy dañados. Parece que las relaciones entre hombres no pueden existir. Y como los hombres van solos todo el tiempo, acaban cayendo en garras de esa güera que le llama, y ya saben esas cosas, ¿no? Los hombres necesitan de una compañía. Yo como un David necesito de un Jonatán,
O si tú eres un Jonatán, necesitas de un David. Y Jonatán se enamora completamente de David en un amor bueno, santo, puro. No las porquerías y las degeneraciones que hoy llaman preferencia. Eso es una desviación sexual que los manuales de psicología borraron como enfermedad y ahora lo aceptan como algo bueno. Y cuando ahora me guste a mí una niña de 6 años y la tenga como mi entretenimiento, ¿qué? ¿Va a ser otra nueva preferencia? Prepárense. Pero si no entendemos que David y Jonatán se amaban con profundidad eterna y gloriosa, nos van a ganar la batalla las nuevas preferencias que eran desviaciones y que ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. David y Jonatán hacen un pacto como ninguno en la Biblia. Y eso lo hablé en la serie pasada en la traición espiritual, un amor jurado. Pasen al 18:5. Hay una relación entre David y Saúl. Y David y Saúl están ahí teniendo encuentros, desencuentros del 18:5 al 16. Esta relación se basa en los celos. Sí, Saúl le tiene celos enfermizos a David. ¿Por qué? ¿Porque anda mirando a otra? No son esposos. Pero también se da esto entre los hombres que celan el poder, que celan la fama, que celan su orgullo dañado. Y es algo que el Señor está queriendo enseñarnos en su palabra. Saúl, siendo el que era, Saúl, recuerden que no es uno desechado, un paria, un leproso. No. Dios le dijo, desobedeciste. No te quiero reinando a mi pueblo. Yo quería un corazón fiel y un corazón espiritual, pero fallaste. Te estás haciendo monumentos, estás haciendo todo y exactamente lo contrario a lo que te pedí. Retírate, Saúl. Y qué tremendo que haya tantos Saúles hoy que no se quieren retirar, que no se quieren tomar un descanso, que no quieren parar su ajetreo y su vida fuera de la voluntad de Dios para volver solo a Él y volver a empezar. Saúl está muerto de celos por David, no lo aguanta, puedes leer todo eso en el 18 y vean el versículo 8 del 18. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Saúl está descompuesto. ¿Y cuántas veces estamos lloriqueando porque creemos que perdemos posición, poder, influencia? Cuando deberíamos de aprender del Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y vean el 17. En el 17 ocurre algo en la vida de David que cambia su posición de joven, de soltero. Y dice el 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y peleas las batallas de Jehová. Saúl lo quiere matar, pero dice, no lo voy a hacer con mi mano. Se parece a los hermanos de José, Rubén, Simeón, Leví, Judá. No hay que matarlo, no, vamos a venderlo, vamos a meterle un foso, Aquí Saúl hace la misma estratagema del demonio. Tiene que morir, pero si quiere casarse con mi hija Merab, la mayor, pues que le cueste, que trabaje. Así le hicieron a Jacob con Lea y Raquel. Todos los patrones bíblicos se repiten. Entonces David se va a pelear las batallas de Jehová y David derrota todo, vence todo, pero Saúl lo traiciona. Le dice, no te vas a casar con Merab. Se le entrega a otro y eso a David le empieza a afectar. Más adelante vemos que en el versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David como lo amaba Jonatán, como muchos en el pueblo y muchos en ese momento estaban amando a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, pero no se la voy a dar así de fácil. David, ¿quieres a Mical como esposa? Tráeme 100 prepucios de filisteos. Y David dice, ¿qué? Ok. Y va por 200 y lo logra. Y Saúl enojado, porque dice, si hago que haga esta misión suicida a David, ahí se acaba el problema. Y David va y ejecuta 100 filisteos, no 100, 200 filisteos. Y ven el final del versículo 28 del capítulo 18. Pero Saúl, viendo y consideraba que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Hermanos, estos son enemigos.
No el hermano que su hijo le hizo algo al tuyo, no el vecino que te moja tu entrada y te echa a la basura, no el de tu trabajo que te quiere quitar el puesto. Estos son enemigos reales. Saúl odiaba a David y fue su enemigo, pero ¿qué hacía David? 18:14. David se comportaba prudentemente en todos sus asuntos. Se casa con Mical. Aquí vemos a un David de 25 aprox, casado. Los años están pasando. Recuerden que la cronología de Samuel es así. Avancemos al 19. ¿Qué pasa en el 19? Habla Saúl y a Jonatán le dice en el versículo 1, su hijo para todos sus siervos, para que maten a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Pero Saúl da una orden directa, mátenlo. Nos va a quitar el reino, Saúl. Jonatán, el reino que te toca a ti te lo va a quitar. Y Jonatán dice, padre, no es de ti dar el reino, lo dio Dios, ya lo tiene él. Y Saúl intenta matar a Jonatán. Ahora Saúl empieza a ver, ya no puedo matarlo por los filisteos, ahora voy a matarlo por mis familiares. Y viene el versículo 11. Voy a saltarme, ustedes lean esto a partir de hoy, mañana en la lectura que llevamos como iglesia. Versículo 11 de 19. Y Saúl Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. O sea, en la casa de su propia hija. Casó Saúl a su hija con David y lo manda a su casa y manda a matones, a sicarios, a vigilar y que maten a David. Saúl está perdido, Saúl está ya... No sabemos qué está haciendo Saúl. Se dice cristiano, se dice israelita, se dice viene todos los domingos a la iglesia, abre su Biblia, sigue haciendo todo lo que Dios dice, pero está intentando matar al de al lado. Porque le cae mal, porque lo vio feo, porque no lo soporto, porque no lo perdono, porque no lo quiero cerca de mi vida. Hago a Saúl. Vean el 19:11. Ya lo leí, ok. Esto inspiró un salmo histórico de David. Vamos a Salmos 59. Salmos capítulo 59 en sus Biblias dice exactamente eso, que David, Salmo de David al músico principal sobre no destruyas, dice el 59, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Mical le informa a David, le dice, David, te van a matar. Mi papá ya mandó a sus secuaces, yo conozco cómo trabaja mi papá desde hace años, sal. Y lo salva por la ventana con unas sábanas atadas, pero David escribe esto. ¿Cuándo? Esa misma noche, cuando iba huyendo de su propia casa, donde dejó a su esposa, donde David se agarra la cabeza y dice, ¿otra vez? Señor, tú me prometiste, hace 10 años me hiciste rey y todavía no, y ahora tengo que sufrir que me traten de lanzar en la pared. Saúl intenta en el reinado cuando David estaba tocando el arpa, clavarlo 2 veces. Ahora manda sicarios, David huye por la ventana, pero David escribe esto. Y este es el corazón espiritual de David en medio de su trabajo, el que no se rendía y no desmayaba. Dice así Salmo 59, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. No dice ve y véngate tú, no dice tú y vele y respóndele, no dice que vayas tú y arregle las cosas por tu propio método. David acude al Señor, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de hombres sanguinarios, los que están ahí afuera de su casa, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Queridos, muchas veces nosotros solo estamos huyendo de nuestras propias malas decisiones, de nuestros propios pecados y nuestros propios delitos. No hay uno que lo estén persiguiendo aquí por ser inocente, puro como David, y que en su casa estén afuera matones para matarlo, ¿o sí? Algo nos está pasando. No tenemos este corazón espiritual y dice, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Este tema es interesante. Dice que Dios castiga a las naciones porque Israel, en lugar de ser luz y sal de la tierra, Dios había llamado a Israel a ser sacerdotes, nación santa, que enseñaran la palabra de Dios. Israel se había ganado enemigos y enemigos y enemigos una y otra vez. Y todos a su alrededor querían destruirlo, acabarlo, bombardearlo, secuestrarlo, asesinarlo. ¿Les suena a algo? Israel se ha vuelto enemigo de las naciones en este tiempo de David y hoy.
en lugar de ser la salvación de Israel, la salvación de la humanidad. Vean lo que dice el versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad y he aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, tú burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Amén. Dijimos la semana pasada en 1 Samuel 17:47, porque de Jehová es la batalla. David había dicho esto frente a Goliat, diciéndole, esta congregación sabrá que las guerras no se ganan ni con buenos trabajos, ni con buenas pensiones, ni con gran educación en los hijos, porque la batalla es de Jehová. Y vean lo que dice ahí, este versículo es hermoso, porque Dios es mi defensa. Él es tu abogado, pero solo es el fiscal que te colocaron porque no hay cómo salvarte y vas a tener que pagar. O aún es tu defensor cuando has hecho todo bien, correcto, con obras, con trabajo, con paciencia. Porque dice ahí David había dicho, no he pecado, no hay falta mía. Versículo 10, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que en mi pueblo no olvida. David no está deseando su destrucción. Aunque ellos quieran matarlo, aunque ellos lo estén molestando, él no desea lo mismo contra ellos. Solo pide, dice el versículo ahí, dispérsalos con tu poder, abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Dios es mi defensa, Dios es mi escudo. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos precios en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con tu furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Puedes seguir leyendo este capítulo, pero esto me suena a Jesucristo en Juan capítulo 13, que en la semana estábamos leyendo. No los vengo a juzgar yo. Yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo por mí. Lo que les juzga es su palabra, es la palabra que he hablado, pero aquí dice David, por su propia palabra caen presos en su soberbia. Y David está hablando de Saúl. Vamos a avanzar, capítulo 19, versículo 18. David está siendo protegido por quien puede. Primero en el 19, en el 1 al 10, intenta ser protegido por Jonatán y Jonatán pone en riesgo su vida. Intenta ser protegido por su esposa Mical y Mical lo tiene que dejar ir y salvarlo. Luego, en el versículo 18 del 19, David va a ser protegido por ¿quién creen? Por Samuel. A Samuel ya no lo habíamos escuchado y Samuel aparece aquí. Él ya está muy avanzado en años, él ya se retiró del ministerio, él ya ungió a David. Ya fue menospreciado por el pueblo porque quiso un rey a causa de sus hijos. Y vean lo que dice el 19:18. Huyó pues David y escapó. Estas palabras quieren decir que apenas por un pelito de rana David no la lograba. Y vino a Samuel en Ramá. Yo quiero ver esto en la temporada 3 de la casa de David. Quiero ver esta escena cuando David llega con Samuel de nuevo después de haber enfrentado todo lo que pasó. Y dice... Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. ¿Te imaginas David diciéndole, Samuel, tú me ungiste, tú desechaste a Saúl, mira lo que me pasó aquí, perdí a mi esposa, perdí mi casa, estoy perdiendo mi reputación, Samuel. Y no dicen qué dijo Samuel, ¿verdad? Dice, y le dijo todo, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Samuel toma la misma necesidad de un hombre. Cuando no necesitamos que Samuel venga y nos diga, pero tú tienes que confiar en Dios, tú escucha la palabra, tú eres salvo. Samuel solo lo abraza a este joven. Samuel tiene unos 83, 85 años, con este joven de 25, 27, lo abraza y dice, vámonos juntos. Estás huyendo, estás escapando, no vayas solo. Y se muda Samuel con su edad, con su lo que sea, yo ya acabé, no dice me rindo, no está para el retiro. Señor, acompaño a tu rey. Y se va con David a Nayot, acompañándolo un tiempo. Esto se acaba en el versículo 24. Ahí lo puedes leer, vamos a pasar al capítulo 20. 21 dice, después David huyó de Nayot en Ramá, se fue. Tuvo que dejar a Samuel, la persecución se estaba poniendo peor. Saúl hizo una campaña de persecución contra David y se encuentra con Jonatán, su amigo, el que estaba profundamente enamorado en un amor santo y puro, su amigo del alma, con el que vas con tus problemas, con el que confías tu vida.
aunque es el hijo de tu enemigo, de Saúl, y le dice, ¿qué he hecho yo, Jonatán? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y Jonatán le dice, nada. Hermano, el rey está mal. No se puso a decir, no, ya sabes cómo son los líderes de las iglesias y los reinos, siempre andan con sus cosas, pero tú dales el avión, dile lo que quiere escuchar, no te va, no. Jonatán le dice, nada, no vas a morir, yo te voy a proteger y en ello va mi vida. Vean el 20:41, esto lo predicamos en la serie anterior porque tiene que ver con Saúl y David, y Jonatán. Vean solamente Samuel 20:41 para seguir el hilo. Luego le hacen una trampa. Saúl dice, traigan a David a comer a la mesa. Y David ni se sienta ni se acerca porque sabe que le van a dar ahí. Se enoja Saúl contra Jonatán. Jonatán le dice, mira, mi papá está convencido en matarte. No hay marcha atrás. No solo tienes que huir de tu casa, no solo tienes que huir de tu pueblo, tienes que huir del país. Y ahí en el versículo 42 solo le dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Este amor jurado que se hicieron David y Jonatán era por sus hijos. Jonatán quería proteger a su propio hijo y a sus nietos de lo que iba a venirse contra ellos, por culpa de Saúl. Me voy a saltar el capítulo 21 porque algo falla en David en este capítulo. David se vuelve loco, echa espuma por la boca. David miente a un sacerdote. David come panes prohibidos. El 21 lo vamos a leer en la siguiente serie. Déjenlo ahí en pausa. Pero vámonos al Salmos capítulo 63. Es el Salmo 15 que estamos leyendo en esta serie. Salmo 63 nos habla del desierto en el corazón de David. ¿Cómo? ¿Un corazón espiritual atraviesa desiertos? Sí, y muchos. ¿Pero no se resuelve todo llegando a Cristo? No. Se resuelve lo más importante, pero la verdadera batalla comienza ahí. La verdadera prueba comienza cuando vienes a Cristo y te das cuenta de la realidad que te estabas perdiendo, de la que no eras consciente. Dice Salmo 63, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. David está acabado, dejó a su esposa, dejó su país, dejó su tierra, su gloria con Goliat se está olvidando, lo están persiguiendo. Y dice ahí de 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré y está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Estos son como los capítulos y capítulos que leímos de Job. David está presentando sus defensas, está diciendo, Dios mío, solo me he apegado a ti. Y en ti confío, no importa que esté lejos de mi hogar, no importa que esté en un desierto árido, no importa que esté sufriendo, tú eres quien me sostiene, tú sostienes mi alma. ¿Es esta nuestra oración en los momentos de conflicto? ¿Estamos trabajando arduamente como en nuestro primer amor sin desmayar? David es el ejemplo. David no la está pasando bien. No está en las Bahamas con una cuenta bancaria viendo cómo sus acciones suben y está en el retiro en la playa tomando cocos. Está sufriendo, la está pasando de lo peor y tal vez ninguno de nosotros enfrentemos tal persecución y tal odio en su contra como la que David pasó. Pero lo que sea que estés enfrentando, lo que sea que estés viviendo, no te puedes rendir. No podemos desmayar. Tenemos que seguir. Porque Dios
es nuestro Dios y a Él le buscaremos de madrugada. Amén. Vamos a avanzar al Salmo 22, 1 Samuel capítulo 22. Pasan esas cosas que luego las vamos a ver en la próxima serie, cuando David se vuelve loco y le sale espuma de la boca. También quiero ver esa escena un poco hollywoodense, pero me da más idea. Capítulo 22 de 1 Samuel, vemos a David así. Yéndose luego David de ahí, versículo 1, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, sus 7 hermanos, y toda la casa de su padre lo supieron, sus hermanas y sus papás, vinieron allí a él. Esto no es solo que, vamos de visita, no. David está escondido, es secreto. No solo está siendo perseguido David, sino también su familia. Y los familiares van a visitarlo como en cualquier película de espías y de persecución. Llegan a escondidas, primero va Isaí, luego llega Eliab, luego llega Semá, lo visitan, le dan ánimos, porque David la está pasando mal. Sí. Cuando más mal la pasó David fue cuando más salmos escribió y cuando escribió los mejores y más enteros y más preciosos salmos de su vida. Huye a la cueva de Adulam, dice, y se juntaron con él, ¿quiénes creen? Todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo como 400 hombres. Este es el primer ejército de David. Un ejército lleno de afligidos, de endeudados y de amargados. Y a veces la iglesia se compone de eso. Gente amargada, gente endeudada, gente que está afligida en una cueva, no con ventiladorcitos, muro, luz, baños. Imagínense el jacuzzi de David en la cueva, ¿no? ¿Se imaginan su balcón desde la cueva? No, la intemperie pura, no hay electricidad, no hay sanitarios, no hay nada, pero ahí se juntan con él gente afligida, gente endeudada y gente amargada. ¿Y qué hacen con David? El jefe de ellos, el que los dirige. Y ya me imagino en la reunión domingos en Cueva de Adulam, y abría el Salmo 63, y abría el Salmo 59. Y empezaba David a darles estos 400 primeros hombres que traían problemas, que traían situaciones en sus vidas. Y esto me recuerda otra vez a José. José llega a la cárcel y llega con pura gente buena en Egipto, ¿no? Lo acusan de andar queriéndose meter con la Potifera, pero la Potifera fue la culpable. Lo encarcelan. ¿Y qué encuentra David en la cárcel? Pura gente de bien, ¿no? No. David había ahí, con José había asesinos, había ladrones, había endeudados, había gente amargada. ¿Qué le hicieron a José en la cárcel? Lo hicieron jefe de toda la prisión. Y David vuelve a ser aquí el jefe de estos perseguidos. ¿Qué escribió David aquí? Salmos 142. Salmos 142 es una descripción vívida porque la Biblia misma lo dice, Salmo 142 dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Esa fría, oscura, húmeda cueva, lejos de su esposa, no una semana, no unos meses, ya han pasado por lo menos 2 años desde que David está corriendo despavorido de Saúl. No que le tenga miedo, no que le cause un problema a Saúl, sino porque David respetaba a Saúl, sino porque David era fiel al Señor. ¿Pero qué hace en la cueva? Se pone a orar con esos 400 amargados, con esos 400 endeudados y con esos 400 afligidos, ora. Y así oró David en esa cueva en el Salmo 142 y dice así, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos
porque tú me serás propicio. Este salmo tiene tanta similitud a José, que es metido a la cárcel y que dice Jehová estaba con él y en todo era prosperado. David pedía al Señor que él fuera propicio para con él, en medio de un gran problema. Ahora David está haciendo una poesía muy tremenda cuando dice, nadie me quiere conocer, nadie cuida de mí. Y está llevándolo a la exageración, pero recuerden que sus padres, sus hermanos y estos 400 hombres estaban con David. David, tranquilo. Hay una historia por ahí, no la he investigado porque no es el tema, pero David de repente tiene sed y como 100 hombres o 200 de ellos dicen, vamos, hay que darle agua a nuestro David. Se meten en una ciudad, roban, hacen, rompen, agarran agua, se la llevan a David y David dice, ¿cómo se atrevieron a hacer esto por mí? Y agarra el agua y la tira al suelo y dice todos, ¡ay! Esa era la clase de hombres fieles de David, que sí lo cuidaban, que sí se acordaban de quién era, pero David está sufriendo. Vamos al Samuel 22:3. De ahí, se fue David de ahí a Mizpa de Moab. David tuvo que salir de su tierra, ya no está más en la cueva. Solo sabemos que está en la cueva 3 versiculitos, 2, y duró años ahí, duró meses, la cronología en Samuel es así, pero de ahí se sale del país. ¿A qué tierra se fue? Moab. Mizpa. Ahí a Mizpa de Moab. ¿Por qué Moab? Porque ahí está la familia de su bisabuela Ruth, la moabita. Ahí hay quien le ayude. En Israel ya nadie lo quiere porque Saúl le está pagando por su cabeza. ¿Y a dónde puede ir David? A la casa de su bisabuela Ruth, la moabita. ¿Cómo el Señor sabía en su plan cómo iba a pasar todo esto, que había provisto para David un lugar de salvación, de refugio? Y dice ahí, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David no está tratando de huir por su vida, ahora está tratando de proteger a su padre y a su madre. A Isaí y a Nitzebet le dice al rey Moab, cuida a mis padres. Mis papás no tienen por qué estar en la cueva conmigo, mis papás no tienen por qué pasar por esto. Cuídalos. Aquí vivió mi bisabuela Ruth en aquellos tiempos de los jueces. Y el rey, ¿qué le dice? Versículo 4, los trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. David me metía en una cueva por protección. David se iba a un acantilado por seguridad. David se iba a una fortaleza para protegerse. Pero no podía estar con sus hermanos y con sus padres. Sus hermanos eran parte del ejército y peleaban con él. Pero sus papás ya eran mayores y los tiene que encargar con un rey extranjero. ¿Qué no pasa en esta congregación que vamos y acudimos con moabitas porque no hay quien cuide en esta iglesia? Muchos de nuestros jóvenes tienen más confianza en sus amigos y en sus personas fuera de aquí, porque aquí se sienten perseguidos, porque aquí se sienten molestados, porque aquí no entienden y nadie los entiende. Y acuden a Moab y Moab se los va a quedar. Hoy, como yo, tenemos muchos regresos de Moab. Niños y jóvenes que estuvieron aquí en nuestros salones de clase, pero que se fueron al mundial, que se fueron y se perdieron, y se hicieron amargados, endeudados y afligidos, y hoy vuelven a casa a tratar de cambiar. Y es difícil. Ninguno de ustedes desea eso. Yo sé que hemos pensado, no, déjalo, que se pierda tantito, que pruebe. No puedes como padre desearle eso a tus hijos, ni por error. Eso está mal. Los estás entregando al fuego de Moloc. Pero David tuvo que hacerlo porque estaba pasando por una situación bien difícil. Y vean lo que le dice el versículo 5. El profeta. Aparece un profeta. ¿Cómo se llama este profeta? Nadie lo sabe, pero si en el cielo se enteran de él, me lo pasan, yo quiero hablar con él, si lo encuentran. El profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. O sea, regrésate. No cometas el error de tu abuela, de tu tatarabuela Noemí. Noemí se salió de Belén y se fue a Moab, y el profeta luego con David, sé que estás en problemas, sé que te está yendo pésimo, pero no te salgas, métete a Judá. Y David se fue y se vino a la cueva, al bosque de Jared. El bosque no es más cómodo que la cueva, pero David está huyendo y está en problemas. Y aquí escribe Salmo 57. Vamos al Salmo 57. Esta cronología está escondida en nuestras Biblias,
Por eso uno dice luego, a mí me han llegado muchas quejas de ¿por qué saltamos tanto? ¿Por qué leemos tan poquito? ¿Por qué tiene que ser así? Es que la Biblia es así. Te he leído Salmos del 42, 142, 34 y no están ordenados cronológicamente. La Biblia va funcionando así porque así se escribió y porque tiene el sentido de que busques, de que inquieras, de que sea tu meditación de día y de noche y en ella encuentres tu delicia. En el Salmo 57 dice así, también habla que es de la cueva, dice, cuando huyó delante de Saúl a la cueva o al bosque o al río, puede ser que tú estés en un desierto, puede ser que tú estés en una tormenta, pero este salmo puede ser que aplique hoy para ti, porque aplica hoy para mí. Dice el 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Amén. Hasta que pasen los quebrantos. No que con los quebrantos me rindo y me regreso al mundo. No que con los quebrantos regreso a mis propias maneras y a mis propios modos. No. Me amparo a la sombra de sus alas. Dice el versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones en el bosque. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Eran amargados, eran endeudados, no eran la mejor gente del planeta, pero David era lo que tenía enfrente. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí y en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Un corazón espiritual está dispuesto a pesar de lo que sea. No importa qué tan altas horas de trabajo salgas, no importa qué tantas deudas tengas. Queridos, estos son verdaderos problemas en la Biblia. Entiende que lo que estás viviendo es nada. Tienes un baño a 2 metros de distancia. Tienes agua pura para tomar a un grifo. Tienes a un clic para pedir el Uber o el Walmart, patrocinio. Y te estás quejando de las bondades que tienes cuando David tenía que vivir entre leones, que tenía que vivir en una cueva. Y tu corazón no está como el versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. ¿Estás haciendo esto? Esto se llama evangelismo. Y es lo que nos acaba de explicar nuestro pastor. Se trata de evangelizar. No se trata de jugar al cristino, no cristiano. Muchos juegan al cristino, vienen, pasan lista, oyen, se olvidan y siguen con sus vidas, pero no evangelizan a uno, no traen a uno a esta congregación y no en años. En toda su vida no han podido traer un alma a Cristo. ¿Por qué? ¿Será que no hay un corazón espiritual? ¿Será que estamos jugando mal? ¿Será que no tenemos esto que dice David en el versículo 9? ¿Te alabaré entre los pueblos? ¿O cuáles son tus conversaciones entre los pueblos? ¿Cómo están las finanzas? ¿Cuánto me debes? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están los hijos? ¿A dónde te fuiste en esta ocasión? ¿Cómo están los campos elíseos en París? ¿Cómo va tu pensión y tus números? ¿Y no estás cantando y trovando salmos a los demás? Versículo 9 al final, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Con tus personas que no son de la iglesia, ¿hablas algo de Cristo? Perdón. Y con tus hermanos de la iglesia, cuando vas y comes y te sientas con ellos, ¿es Cristo el centro de conversación? ¿Es la Biblia el centro de tu ser? ¿O estamos tan imbuidos y llenos de mundo que jugamos a la religión? ¿Jugamos a los cristinos? Pero, versículo 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. David es protegido por su amigo, su hermano del alma, Jonathan. David es protegido por su esposa. David es protegido por Saúl, por Samuel. David es protegido por extranjeros y enemigos, filisteos y moabitas. Y ahora David, vean el versículo 9 del capítulo 22 de Samuel.
David se va a tratar de refugiar con un sacerdote. Esto pasó en el capítulo 21, no voy a hablar muy profundo, pero Saúl tenía algo terrible. Se juntó con personas que ni siquiera eran de su propio pueblo. Dice ahí el versículo 9 de 1 Samuel 22. Entonces Doeg, edomita, ¿qué es Edom? Esaú, hermano de Jacob. Era un primo lejano, pero no era del cuerpo de Cristo, no era del pueblo de Dios, que era el principal de los siervos de Saúl. Lo conocieron, si vieron la casa de David. Ese Doeg es terrible, mata a uno de los discípulos de Samuel, es un brujo, es un tipo deplorable, como lo pintan en la serie me parece perfecto, pero es este cuate, y le dice, yo vi a hijo de Esaí que vino a Nob, chismoso, espía, a Amielec, hijo de Ahitob, y el cual consultó por él a Jehová y dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. Eso pasó en el capítulo 21, pero dice el 22:18. Entonces dijo el rey Saúl a Doeg el edomita, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, es decir, traje sacerdotal. Y fue a Nob, ciudad de los sacerdotes, e hirió a filo de espada a hombres como a mujeres, a niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y David entra en una profunda depresión porque sabe que es su culpa. Él llega en el capítulo 21 mintiéndole a este sacerdote y matan a 85 y matan a todo el pueblo y hasta bebés de pecho son asesinados por este tipejo desgraciado de Doeg. Y David está enfrentando algo serio, no la caricatura en la que a veces se convierte nuestra vida. Esto es real, esto es terrible. Todo un pueblo fue hecho pedazos a espada de un malvado, ateo, agnóstico, fuera de la voluntad de Dios, usado por un supuesto rey, Saúl. Y aquí David escribe el Salmo 52. Vamos a Salmo 52. Y dice, Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a casa de Ahimelech. Y David interpela, acusa, cuestiona a este Doeg y le dice así en el Salmo 52, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, agravios maquina tu lengua, como afilada navaja hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Esto es lo contrario a un corazón espiritual. Un corazón idólatra, egoísta, que está solo en lo suyo, ama siempre más el mal que el bien. Siempre está amando más la mentira que la verdad. Pero está tan cegado, está tan engañado que no se da cuenta de su proceder. Saúl ya estaba totalmente cegado. No sabía lo que estaba haciendo y por sus órdenes mató a todo un pueblo, su propio pueblo. Versículo 4, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. En cambio, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo, David, estoy como olive verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestras ideas, se trata de lo que beneficia a los santos, se trata de lo que beneficia a la congregación. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto estás trabajando arduamente porque esto sea así? ¿Cuánto estás bien fiel en cualquier área de servicio que te haya tocado sin desmayar? La realidad es que el desmayar está siendo la norma entre los siervos de Dios hoy. Ya no tengo tiempo, vamos a 1 Samuel capítulo 23, ya voy a acabar. Solo falta un salmo más.
Pero David, a pesar de tropiezos, a pesar de cosas que empiezan a afectarle, la maldad está tocándola. Cuando yo veo que la gente se burla de la ley, de los policías, sean de tránsito o como le llamaban los pitufos, los tamarindos o como sea que les hayas llamado alguna vez, estás en un error. Ellos son representantes de la autoridad. Ese policía en la calle, por más corrupto, zángano, lo que tú creas que es, él representa a Dios. Y tú no tienes ni idea de lo que él enfrenta todos los días en su trabajo. Yo he tenido pláticas con algunas personas que trabajaron en la policía, una hermana de Vida Nueva en otra iglesia, y me contaba lo terrible que es el ambiente porque están combatiendo al verdadero mal. Tú no combates al mal. Tú nunca has hecho un cateo, nunca has arrestado a alguien, nunca te has enfrentado con uno que quiere huir, que te amenaza y que te quiere matar. Estás gozando de una tranquilidad y que te ha hecho nos ha hecho muy débiles y muy irreales en la verdad. Pero esos policías tienen que sujetar a gente de veras que está descompuesta. Y esa maldad que tocan, que viven, que respiren, los contagia. David tiene un buen historial, tiene un buen antecedente. Yo confío en que ese antecedente mi padre me lo puso en mí desde los 5 años de edad, que empezó a enseñarme a leer con la Biblia. Y ese antecedente ha sido una vacuna antimal. Ese antecedente ha sido una barrera entre perderme por completo, porque me he acercado al borde del abismo y sé que he estado por la pura gracia y misericordia, no en lo peor. ¿Qué sería de mí si él no me hubiera alcanzado? Soy tan hombre como cualquiera. Y David tiene una buena reserva de fidelidad, de respeto, pero empieza a afectarle. Vean lo que dice 1 Samuel 23:2. David antes ni preguntando se aventaba y estaba listo para enfrentar a un Goliat, pero ahora se sabe dañado. Sabe que algo ya dañó su corazón y que ha muerto un pueblo entero por lo que está pasando. Sabe que Saúl está haciendo muy mal y que el pueblo entero está sufriendo. Y dice en el 23:2, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron, oye, he aquí que nosotros estamos aquí en Judá, estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, David está seguro que Dios le ha dicho, ve, pero sus compañeros le dicen, oye, estamos en problemas, apenas y alcanza en la cueva para comer, apenas y alcanza en el bosque para dormir. Y ahora quieres que regresemos a Keila y vayamos y ataquemos a una guerra que no nos importa, que no nos interesa. Tenemos miedo, David. ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Qué hace David? Dice, tienen razón, vamos a rendirnos. No hay que hacer más campañas evangelísticas porque no sirven de nada. Tienes razón, no hay que hacer más jornadas familiares porque a la mera hora ni vienen y cuando vienen ni se acuerdan de lo que tratamos. Tienes razón, hay que cerrar los cultos de oración. Nadie viene o vienen unos 20. ¿Para qué seguir? No. Vean el versículo 4. ¿Qué hizo David? David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Ahí estaba la provisión de Dios. Nosotros estamos seguros y sabemos que cada evento y cada actividad que hacemos en Siervo Fiel tiene una provisión de Dios para algo más. En la cueva, en el bosque, se había acabado la provisión y Dios les provee en esta guerra ganado a estos hombres cansados y llenos de miedo. Vean el 19 de este capítulo 23. Después subieron los de Zif. David estaba en Keila, pero en Keila salva a esta nación, pero tampoco lo quieren y se va a Zif. Y en Zif dice esto, para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? David está escondido, David está huyendo en un desierto, en un collado, en una peña, sí. Pero ahora esta gente lo acusa con Saúl y Saúl se le avienta. Saúl ya va decidido a aniquilarlo por completo. Y aquí David escribe el Salmo 54. No lo voy a leer, solo quiero que lo anotes. Así dice el Salmo 54, cuando David vinieron los zifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y solo leo el primero y el segundo. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración.
escucha las razones de mi boca. Y todo el Salmo de 7 versículos lo puedes leer, pero David sabe que van contra él. David sabe que viene Saúl ya sin misericordia, sin piedad, y quieren acabar con él. Y llegamos al capítulo 24. Saúl está en campaña, no voy a leer más porque no tengo tiempo, quiero que cerremos la serie hasta aquí. Y en el 24, Saúl está tan fuera de sí que se está quedando en las mismas peñas de David, en las mismas cuevas de David, en los mismos bosques. Y David de noche se acerca en una primera ocasión. Vean el 24. Los hombres de David. Recuerden que estos hombres son amargados, estos hombres son endeudados, son hombres afligidos, no quieren seguir pasando por esto, quieren ya estar bien. Y ven el versículo 4 del 24. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que Jehová te dijo, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Ya tiene a Saúl, están en la noche, David está despierto de noche, tiene miedo, tiene gente a su cargo que está mal, y le dicen: mátalo, ahí está Saúl, es tu oportunidad, ya deshazte de él. ¿Y qué hace David? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David se agarra la cabeza y dice: ¿por qué toqué al ungido? ¿Cómo me atrevo a cortarle la ropa del rey? Este es el capítulo del respeto de David. David respetaba tanto la investidura de Saúl como líder, como rey, que se perturba en el corazón y dice: ¿cómo le corté el manto? ¿Por qué me atreví? David estaba siendo asusado por los hombres. ¡Mátalo! Acaba con él, termina con nuestro sufrimiento. Y David cae en la invitación de cortarle una orillita al manto. Le corta un borde, pero David se perturba en el corazón. Y vean lo que dice el 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Tu enemigo es tu Señor? ¿Tu enemigo es alguien que tiene autoridad sobre ti? Que el Señor me salve. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Cómo va a ser este asesino de bebés recién nacidos ungido de Jehová? Lo está diciendo David. David está siendo el objeto de la ira de este hombre. Este hombre ha matado bebés, como los que tenemos entre nosotros, ancianos, a mujeres, a todo un pueblo lo quemó. Y David le sigue llamando el ungido del Señor. ¿Y no le puedes llamar así a tu presidente o a algún otro presidente en otro país? ¿Y crees que tienes derecho de hablar, de burlarte, de cortarle la túnica del manto? Dios nos guarde de abrir nuestra boca de esa manera, porque el Señor ha ungido autoridades. El asesino violento de Poncio Pilato era la autoridad en tiempos de Cristo, y Cristo le habló bien. Los asesinos sacerdotes Anás y Caifás lo acusaron falsamente, y Jesús se detuvo de siquiera hablarles mal. Siendo bofeteado, siendo escarnecido, siendo azotado, Jesús se comportó con un corazón espiritual como el que vemos en David, como el que vimos en José. Y dice el 8 del 24. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. No se ha ido, no ha estado muy lejos. David corta el manto, le dice a los hombres: estamos haciendo mal, vámonos. Lleva el manto y dice, y apenas sale de la cueva y le grita a Saúl: tienes que ponerle drama a esto. Sí, las series te van a ayudar a darte contenido, pero si tú no te interesa, no la vas a encontrar. Dice ahí: mi señor el rey. No, yo no sé qué Saúl está pasando en su cabeza, pero escuchar eso de este joven que ya está rondando los 30, ya no es el chavito de 12 que le tocaba el arpa, llevan 18 años en una relación muy compleja y los últimos 10 él intentando matarlo después de darle a su hija de esposa, y David le taladra los oídos diciéndole: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a la tierra y le hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Tú has visto con tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, pero me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal
ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Hermanos, es el corazón espiritual. Un hombre capaz de refrenar sus más básicos impulsos de sobrevivencia, de venganza, contra alguien que le está haciendo un mal terrible, poniendo en riesgo a sus padres, a sus hermanos, a su propia esposa. No sé si ya David tenía un hijo o dos, con Mical nunca tuvo hijos. Pero David perdona al peor ser humano en el planeta que hemos leído hasta aquí en la Biblia, siendo elegido por Dios, siendo puesto por Dios, siendo desechado. David lo perdona. Y hasta le cita la Biblia en el versículo 13. Y tú puedes leer el capítulo entero. Saúl no entiende. Pasa el capítulo 25 y David se enfrenta a una situación muy problemática en su vida. En el capítulo 25 David comete una situación que daña su vida porque se casa con otra cuando estaba casado con Mical, y eso rompe el plan de Dios. Pero las consecuencias no van a salir ahorita, van a salir después. Sáltate el 25 y en el 26, ¿qué creen que ocurre? David vuelve a perdonar la vida de Saúl por segunda vez. Pero David tiene un corazón espiritual intacto, aún cometiendo errores, con el sacerdote, con el rey Aquis volviéndose loco, con la esposa de Abigail, con el esposo de Abigail y con su esposa Mical, con la que está casado, pero se mete con otra, porque David ya pasaron hace 10 años que lo corrieron de su casa su propio suegro. Pero David que estás leyendo en el capítulo 25, 26 y 27, hasta el 29, lo malo es que en el 27 y 29 David no está en su tierra, está con filisteos, a los que David se ha encargado de matar 10,000 y miles y miles, ahora vive con ellos, y ellos desconfían de él, y David tiene una relación con el rey Aquis increíble, lo que viste en temporada 1 de la casa de David, ese rey que contrata a Goliat y que es malvadísimo. David se hace su segundo al mando. Aquis acepta a David en sus filas, pero los demás filisteos dicen, no, ese David es un loco matafilisteos, ¿cómo está con nosotros? Viene la guerra final contra Saúl y a David le dicen, David, ni estás con Saúl ni estás con nosotros, y David queda solo. Y así acaba la historia de David en esta serie. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aplicaciones prácticas puedo hacer yo con esta serie? Número 1, estás en una batalla espiritual y es seria. Hay sangre corriendo en las calles de esta ciudad y del mundo porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. No estamos asumiendo nuestro papel como soldados en esta batalla. Queremos seguir fingiendo en nuestras vidas bonitas, saludables, cómodas, llenas de dinero, llenas de cosas, pero no nos atrevemos a renunciar a nada porque tal vez no tenemos ese corazón espiritual. ¿Qué puedo hacer? Recuerda tu primer amor. Recuerda tu primer amor. Recuerda tu primer amor. Si tú sabes en tu corazón que ese primer amor se apagó por lo que sea, por pecado, por insistencia, por rebeldía, por soberbia, recuerda tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a comenzar de nuevo. ¿Cómo comienzo de nuevo? Con el Evangelio. He estado platicando con jóvenes en esta iglesia y no saben si son salvos. Están jugando a la religión que sus padres les enseñan y están viviendo sus vidas como quieren. Y el pastor está con ellos ahora cerca, mano a mano, corazón a corazón, porque vemos esta necesidad en una generación que ya no cree como creyeron nuestros padres. Número 3, batalla espiritual. Recuerda tu primer amor. Número 3, forja respeto y fidelidad en tu vida. No estás respetando la palabra de Dios porque ni siquiera la conoces. Si 90% de los datos que te di de la Biblia en esta ocasión no los conocías, querido o querida, ¿qué estás haciendo en la semana con tu tiempo? Ya deberías de saberte la Biblia de memoria, por lo menos deberías de saber algunos datos, pero no te quieres ni aprender el versículo del mes, no te sabes ni los últimos 4 años que hemos insistido una y otra vez en memorizar, y no me puedes decir Romanos 6 o Romanos 8 o el versículo de este mes. Junio, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Ya lo estoy diciendo mal, pero si lo tienes bien, amén. Pero ¿te sabes los últimos 16? Desde enero del 2024. Respeto por la palabra de Dios y fidelidad a su amor. Si el Señor ha sido fiel contigo, porque
Si el Señor ha sido fiel conmigo, ¿por qué somos tan infieles? 1, batalla espiritual. 2, recuerda tu primer amor. 3, ten respeto y fidelidad. Respeto a la palabra fidelidad del Señor. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Tu paciencia es una paciencia sufrida? En el punto 4, ¿tienes una paciencia que realmente sufre o se rinde a la primera? A la primera de malas abandonas el ministerio. A la primera de cambios ya no estás disponible. Siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto, siempre hay algo que en tu agenda te quita la atención de tu Dios. Y tu paciencia no puede ni siquiera ser probada, ni siquiera ha empezado el caminar de tu paciencia. Y tu paciencia debería de ser sufrida. Y hoy tienes que entender, tenemos que entender que el trabajo que hacemos aquí es sin desmayar. David no se desmayó cuando perdió su fama contra Goliat. David no desmayó cuando lo mandaron a matar filisteos. David no desmayó cuando perdió a la esposa. David no desmayó cuando perdió su casa. David no desmayó cuando estaba en la peor cueva que te puedas imaginar o en el bosque. David nunca desmayó, siguió trabajando para el Señor, aunque sus mismos hombres le dijeran, pero ¿cómo vamos a ir si tenemos miedo? No hay comida. El Señor manda, vamos. David nunca se rindió y no desmayó, aunque tenía a su enemigo en la mano para asesinarlo. Se perturbó en su corazón diciendo, ¿qué estoy haciendo? Este no es el trabajo que Dios me llamó. Trabaja sin desmayar. Hermanos míos, trabajemos sin desmayar. Para eso estamos aquí. Amén. Vamos a orar. Señor, la batalla espiritual es muy real. Todos los días la estamos enfrentando, pero estamos distraídos por tantas cosas que nuestros ojos ven, por la vanagloria de la vida y por los deseos de la carne, están apagando tu Santo Espíritu. Tu mismo Hijo Jesucristo, andando en esta tierra, se sorprendía de la poca fe que había en su propio pueblo y se preguntaba que cuando Él volviera, a ver si encontraba algo de fe en la tierra. Señor, tú eres nuestro capitán. Ir a la guerra no es algo malo, es algo que tenemos que hacer porque para eso nos llamaste. No una guerra que se gana con armas, con flechas y lanzas, sino en tu Santo Espíritu para traer a uno a tus pies. Ayúdanos a recordar nuestro primer amor, cuando realmente nos interesaban las almas de los demás, de los que no te conocen o los que están aquí en este lugar y te necesitan. Necesitamos a un Jonatán. Necesitamos a un Samuel que levante a los nuevos Davids que están en problemas. Necesitamos a esas familias, a esos padres y hermanos que levantan al David en la cueva de Adulam. Pero eso se hace a través de recordar el primer amor. Un amor que respeta tu palabra. Un amor que te es fiel en cualquier circunstancia y situación. Un amor probado con una paciencia infinita, una paciencia sufrida, una paciencia que trabaja arduamente. Necesitamos tu corazón espiritual en nuestras vidas, un corazón que respete y sea fiel al trabajo que nos has llamado a hacer. Proclamar tu nombre, trobar salmos, cantar tus alabanzas en medio de aquellos que no te conocen y hacerlo sin desmayar. No podemos desmayar. Levantémonos, Señor. Y si alguno hoy en esta tarde está afligido, si está endeudado, si está amargado, acérquese a un David. Acérquese a un David que el Señor está levantando en medio de nosotros. A un líder en medio de muchos problemas, de muchos sufrimientos, de muchas pruebas y tormentas, para recordar el primer amor. No podemos seguir así. Necesitamos el corazón espiritual. Necesitamos respeto por tu palabra, meternos más en ella porque no la conocemos. Apenas nos damos cuenta con ella cuando nos toca predicar o cuando nos toca dar un estudio o cuando estamos siendo espectadores de un espectáculo en lo que se ha convertido esto domingo a domingo. Cámbianos, Señor. Haznos de lunes a sábado verdaderos hijos tuyos, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que trabajen sin cesar, sabiendo que nuestro trabajo en ti nunca es en vano y que si no desmayamos, alcanzaremos tu bendición, tu prosperidad, tu salud y todo lo bueno que tienes para tus hijos, para que vayan y alcancen a uno más para ti. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón espiritual. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.